Muy bien. Si escuchan unos bebés llorando, son mis hijos, que son gemelos y están justo en un momento un poco complejo. Muy bien. Bueno, bueno, ahí ven la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, Ok, sí, sí. bien, perfecto. Bárbaro. Bueno, eh, tuvieron la clase de introducción hoy y la clase de síndrome de Sjögren, ¿no? Sí. Bueno, yo la clase que le voy a dar hoy es de laboratorio inmunológico y después vamos a ver sobre todo reactantes fase aguda, algunos anticuerpos y después vamos a hablar un poquito de líquido sinovial rápidamente. Muy bien. Bueno, como vieron, la mayoría de las enfermedades reumáticas que vemos los reumatólogos son enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, si vamos a definir la autoinmunidad, podemos decir que es la insuficiencia o la pérdida de los mecanismos que en condiciones normales son responsables del mantenimiento de la autotolerancia en linfocitos T, en linfocitos B o en ambos. ¿Se acuerdan cuando estudiaron inmunología que en la producción de linfocitos había todo un sistema de presentación de antígenos, antígenos externos y antígenos propios, y se iban como probando esos linfocitos para ver si tenían reactividad hacia el propio organismo o no. Los que tenían reactividad hacia antígenos propios eran descartados por diferentes mecanismos. Entonces se entiende que las enfermedades autoinmunes hay algunos sistemas en donde esa autotolerancia se perdió. Bien, es algo importante, sobre todo para esto del laboratorio, entender que autoinmunidad, la presencia de anticuerpos en enfermedades autoinmunes, no es necesariamente lo mismo. Bien, si hablamos de autoinmunidad, podemos decir que hay anticuerpos o linfocitos, por ejemplo, que tienen reactividad hacia lo propio. Si hablamos de respuesta autoinmune, hay autoanticuerpos o autoinmunidad celular, pero no hay enfermedad. Bien, después eso lo vamos a ver con algunos ejemplos, pero esto les tiene que quedar claro ya desde un principio, que la presencia de autoanticuerpos no necesariamente nos va a hablar de una enfermedad autoinmune. Es frecuente que nos lleguen pacientes al consultorio por algunos resultados de laboratorio que supongamos le había pedido un médico en particular con un anticuerpos antinucleares positivos, ¿bien? O anticuerpos antitiroideos o diferentes tipos de anticuerpos. Entonces, a eso los pacientes lo envían al reumatólogo para ver si tienen alguna enfermedad, a veces la pueden tener, a veces no, pero si no la tienen, genera un poco de incertidumbre y ansiedad hacia los pacientes. Entonces, algo que les tiene que quedar claro es que la presencia de autoanticuerpos no necesariamente es presencia de enfermedad. Y bueno, y como dice ahí a lo último de la diapositiva, es lo que veníamos hablando, y si hablamos de enfermedad autoinmune, vamos a estar hablando que existe una secuela patológica de esa respuesta autoinmune. Entonces, vamos a tener diferentes enfermedades autoinmunes, algunas que son órgano-específicas y otras que son no órgano-específicas. Como modelo de enfermedad órgano-específica tenemos a la tiroiditis de Hashimoto. Y después, bueno, una lista bastante extensa, faltan aún más enfermedades que vemos los reumatólogos, pero como modelo de enfermedad no órgano-específica tenemos al lupus sistémico. Piensen que el lupus, después cuando tengan las clases, puede afectar a cualquier parte del organismo. Hay algunas que son más frecuentes y hay otras que son menos frecuentes, pero puede ser afectado cualquier parte del cuerpo por esta enfermedad. Un poco haciendo un repaso de qué es lo que vamos a ver a lo largo de la clase. Bueno, vamos a hablar de los reactantes de fase aguda y después de diferentes autoanticuerpos que están listados ahí en esta diapo. Bueno, a ver, ¿quién me puede decir qué son los reactantes de fase aguda? ¿Para qué los utilizamos? ¿Cuáles pedirían ustedes en un laboratorio a un paciente? Si yo les digo, veamos los reactantes de fase aguda, ¿qué es lo primero que a ustedes se les ocurre?
Eh, son aquello, como proteínas que aumentan, que ya se encuentran en la sangre, pero que aumentan cuando hay una infección o una inflamación. Y bueno, en el caso de reumatología, pediría lo que es la BCG y la C4, puede ser. ¿El C4 vos decís por el complemento? Claro. Bien, el complemento, como vamos a ver, puede llegar a aumentar. En realidad en algunas infecciones el complemento sí aumenta, pero el complemento lo vamos a dejar más para, por ejemplo, el lupus como un marcador de actividad, y en esos casos no estarían aumentados, sino que estarían disminuidos. Porque en el lupus, en el caso del lupus en particular, cuando hay actividad de la enfermedad, se consume ese complemento por la formación de complejos inmunes. Entonces lo que vamos a ver es que si el lupus está activo, el complemento va a bajar. Las dos reactantes más frecuentes que pedimos en consultorio a los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes es la eritrosedimentación, como bien vos dijiste, y el otro es la proteína C reactiva. Entonces, después eso lo vamos a ver bien el listado, porque hay otros también que se suelen pedir. Ahora con todo el tema del COVID y marcadores de inflamación y para evaluar un posible pronóstico, también se piden otros reactantes además de la PCR y la eritrosedimentación. Ahora lo vamos a ver. Si vamos un poquito a la historia, ¿cuándo se utilizó por primera vez esta palabra de fase aguda? Fue en el 41 y era para describir pacientes que padecían infecciones graves. ¿Bien? Posteriormente, después demostraron que esos reactantes de fase aguda que aumentaban se debía sobre todo al aumento de la proteína C reactiva en el suero de estos pacientes y que no solamente estaban presentes en infecciones, sino también en otros cuadros de hipersensibilidad, trauma, malignidad, enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué son y cuáles son? Como vos bien dijiste, Fabiola, ¿no? Sí. Bien. Son aquellas proteínas que ante un cuadro inflamatorio van a aumentar al menos un 25%. ¿Bien? Entonces vamos a tener reactantes positivos, que son los que aumentan, y vamos a tener reactantes negativos, que son los que disminuyen ante la inflamación. En realidad no vamos a pedir reactantes negativos para ver si disminuye, no le vamos a pedir albúmina. Bien, esto es más que nada anecdótico, pero como reactantes positivos tenemos a la PCR, al complemento, algunos componentes. Por eso estaba bien lo que vos habías dicho, pero no lo vamos a veces en algunos pacientes que, por ejemplo, con lupus, si se tiene complemento alto y tiene fiebre y no sabemos si está infectado o está activo, eso es una duda que siempre existe entre los pacientes que, por ejemplo, con lupus si tienen fiebre. Si está aumentado el complemento, quizás vamos a pensar más que hay alguna infección que actividad del lupus. Otro de los factores que también se solicita mucho ahora con los pacientes que tienen COVID graves, es la ferritina, ¿bien? Aumenta. Hay una enfermedad que ahora no me sale. Bueno, ahora ya se me va a venir en mente. La enfermedad de Still del adulto, perdón, que uno de los criterios de clasificación de esta enfermedad es el aumento de la ferritina, ¿bien? Y después hay otros que no se suelen pedir de rutina. Y después, bueno, vamos a tener la eritrosedimentación, que es otro valor que también solicitamos en estos pacientes. ¿Qué es lo que pasa con la eritrosedimentación? Es tan sencillo como ver en una hora la velocidad con la que sedimentan los glóbulos rojos. Eso es una expresión del ácido ciálico a nivel del suero, y esa diferencias en la cantidad de ácido ciálico en suero va a hacer que los eritrocitos sedimenten más rápidamente o menos rápidamente. Pero no solamente es por eso, sino que también va a haber algunas variables que van a permitir el aumento de la eritrosedimentación, como por ejemplo la viscosidad plasmática, que eso puede llegar a estar dado por la cantidad de proteínas que haya, el tamaño
la forma y el número de los glóbulos rojos, y también esto de lo que hablábamos del ácido ciálico generado por la fuerza de repulsión entre ellos. Los valores normales vamos a ver que es entre 0 y 20. Dependiendo del laboratorio, estos valores son bastante variables. También puede haber algunas diferencias entre los hombres y las mujeres, pero digamos que ese sería un valor normal hasta 20. Acá vemos las pipetas que se suelen utilizar. A la sangre se le coloca un anticoagulante para que no se forme un coágulo, y se ve entonces en una hora cuántos milímetros recorren los glóbulos rojos. Lo que tenemos que saber es que la eritrosedimentación, a diferencia de la proteína C reactiva, es un poco más lenta en ascender frente a un proceso inflamatorio, y el descenso también es lento. Una vez que se haya terminado ese evento inflamatorio, va a tardar hasta 10 días en volver a los valores normales. En gente anciana suele ser más elevado, ¿bien? Entonces en gente anciana nos va a servir un poco más evaluar quizás la proteína C reactiva, y nos va a servir como marcador de inflamación y ver el estado de un paciente, por ejemplo, en algunas enfermedades como la artritis reumatoidea. Eso lo van a ir viendo a lo largo de la cursada, ¿bien? Pero eso ténganlo en cuenta. Por ejemplo, en la artritis reumatoidea hay algunos scores que se utilizan para ver, por ejemplo, ver cuántas articulaciones inflamadas tiene, cuántas articulaciones dolorosas tiene, qué valor de eritrosedimentación tiene, cuál es el estado de dolor del paciente. Y con eso se hace se saca un valor que nos va a permitir a nosotros saber si está muy activo o no está muy activo. Y la última información de pacientes añosos yo ya se los había comentado. Entonces, pasando a la proteína C reactiva, que sería el otro reactante que vamos a ver, se descubrió en 1930. Es el prototipo de las proteínas de fase aguda y precipita el polisacárido C del neumococo en presencia de calcio. A diferencia de la eritro, como estuvimos hablando, es más rápida. Bien, el ascenso va a ser más rápido y después el descenso va a ser mucho más rápido que la eritrosedimentación, y puede cambiar la técnica según el laboratorio en donde se realizó esa muestra. ¿Por qué les pongo esto? Porque, por ejemplo, en esos scores que yo les estuve comentando de artritis reumatoidea, también se pueden utilizar la proteína C reactiva. Y es muy variable el valor normal. Por ejemplo, en el hospital es un valor normal hasta 0.8, pero en otros laboratorios es un valor normal hasta 5. Entonces, supongamos que el paciente tiene un valor de 4 y se lo hizo en otro laboratorio, esa proteína C reactiva es normal, pero para el hospital está muy elevada. Entonces uno siempre tiene que mirar a ver con qué técnica se utilizó y cuáles son los valores de referencia. Estos cuadritos son un poco esquemáticos, donde vamos a ver algunas enfermedades reumáticas que cursan con elevación de la proteína C reactiva. Esto lo van a ir viendo a lo largo de la cursada. Profe, Está normal. ¿Alguien me quería decir algo? ¿Sí? No, que justo se trabó, se le cortó. Ah, sí. Se quedó trabado un segundo. ¿Y ahora volvió? Sí, ahí está. Perfecto. Me voy a hacer lo siguiente, voy a desactivar mi cámara, porque por momentos es como que pierdo la señal. Ustedes cualquier cosa frenenme y avísenme. Dale, bárbaro. Así quizás puede llegar a ser que sin enviar mi video funcione un poquitito mejor. Ahí está, muy bien. Bueno, entonces, vuelvo un poquito para atrás. En este cuadro que vemos acá son algunas enfermedades que cursan con elevación de la proteína C reactiva. ¿Bien? Esperen un segundo, porque ahí había alguien escrito, se le había cortado el yazo. Y en este cuadro de más abajo son algunas patologías que van a cursar con elevación de la proteína C reactiva, pero como ven, puede llegar a ser que sea una elevación moderada o una elevación muy marcada.
¿Qué ventajas y desventajas vamos a tener entre la eritro y la PCR? Bueno, algunas ya las estuvimos viendo. La eritro, lo que tenemos que saber es que es muy barato, ¿bien? A diferencia de la proteína C reactiva, que puede ser un poco más caro. Nos da mucha información clínica, pero tiene algunos como si fuera falso positivos. No son falsos positivos, pero sí son aumentos que no están relacionados a la inflamación. Se puede modificar por la edad del sexo, eso también lo vimos, y que tiene una respuesta lenta. Y a diferencia de la proteína C reactiva, que es más rápida, es un poco más cara, ¿bien? Y no tendría tantas diferencias entre el sexo ni la edad de los pacientes. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien, tanto con qué es la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Sí. Bueno, muy bien, perfecto. Hoy en la clase de síndrome de Sjögren, la doctora Belén le nombró algo de los reactantes, cómo pueden estar en el síndrome de Sjögren. Más que los reactantes hizo hincapié ¿En los anticuerpos? Exactamente. Sí. Bueno, ¿y qué les habló? ¿Del FAN, por ejemplo, del anti-RO, del anti-LA y todo eso? Claro. FAN Exactamente. es el Bien. 35%. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Es un poco difícil de entender en un principio, pero ustedes traten de seguirme a mí en la explicación y cualquier cosa obviamente me frenan y vamos viendo a ver cómo lo podemos ir resolviendo. Primero vamos a empezar con el factor reumatoideo. ¿Qué es el factor reumatoideo? Como saben ustedes, o van a ir sabiendo a lo largo de la cursada, el factor reumatoideo, como la palabra lo dice, es el anticuerpo más característico de la artritis reumatoidea. ¿Pero qué es? El factor reumatoideo es una inmunoglobulina que está dirigida contra la fracción terminal de la región constante de la cadena pesada de la IgG. O sea, es un anticuerpo, una inmunoglobulina contra la inmunoglobulina. Se queda pegada a otras inmunoglobulinas. En realidad lo descubrieron en el 37, después en el 48 Rose lo reprodujo, bien, pero lo que hacían en ese momento era que había algunos glóbulos rojos de carnero que estaban sensibilizados con una inmunoglobulina G de conejo, entonces esos glóbulos rojos se exponían al suero de ciertos pacientes y si aglutinaban esos glóbulos rojos, quería decir que existía la presencia de esta inmunoglobulina con efecto de factor reumatoideo presente en el suero de esa muestra. Bien. Después, esa técnica, que era con aglutinación de glóbulos rojos, se cambió y los glóbulos rojos fueron cambiados por partículas de látex. Entonces, se veía si la sustancia o la prueba aglutinaba esas partículas de látex, quería decir que existía la presencia de este factor reumatoideo que hacía hacer aglutinar la muestra. Bien. Por eso muchas veces cuando uno pide factor reumatoideo, dependiendo del laboratorio donde donde se realizó el paciente el estudio, puede ser que lo informen en vez de factor reumatoideo como látex de artritis reumatoidea. ¿Está bien? Ahora, en realidad, hay otras técnicas que son más específicas y más sensibles, como la turbidimetría o la nefelometría, que no son de este tipo como de aglutinación, pero más que nada esto se los explico yo para que entiendan cuál es la función y el efecto de este anticuerpo. ¿Bien? Hay varias enfermedades que pueden cursar con factor reumatoideo positivo. El modelo de enfermedad es la artritis reumatoidea, pero sepan que, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren, como la clase que tuvieron hoy, puede estar presente. Y además puede estar presente en títulos más altos de lo que suele estar en la artritis reumatoidea. Después hay otras enfermedades también, como vemos acá en este cuadro, que pueden estar presentes y puede estar presentes también en personas que no tengan ninguna enfermedad, como por ejemplo, entre un 10 y un 25% de los mayores de 70 años. Eso con respecto al factor reumatoideo. Otro de los anticuerpos importantes en la artritis reumatoidea son los antipéptidos citrulinados cíclicos, que se suelen nombrar como anti-CCP o CCP
en el hospital hay una especie de péptidos citrulinados que se llaman bimentina, que tendrían la misma función y la misma utilidad. ¿Qué son estos anticuerpos? En realidad son anticuerpos que se unen a proteínas que contienen citrulina, son relativamente más nuevos, fueron descubiertos en el 98, y la técnica por la que se utilizan es la técnica de ELISA. Hay algo importante que eso lo van a ver en la clase después, pero estos anticuerpos suelen ser positivos mucho antes que el factor reumatoideo, entonces nos sirve en algunos pacientes que tienen una artritis de comienzo temprano. Si nosotros le pedimos, puede llegar a ser que los péptidos citrulinados sean positivos previamente al factor reumatoideo. Y además, su presencia, y a veces también junto a la presencia del factor reumatoideo, nos puede predecir un mal pronóstico del paciente y predictor también de erosiones. Bien, entonces, artritis reumatoidea, factor reumatoideo y péptidos citrulinados. Esos dos anticuerpos también están dentro de los criterios de clasificación de la artritis reumatoidea y nos van a servir para llegar a un diagnóstico. Entonces, dejamos de lado el factor reumatoideo y los péptidos citrulinados y ahora pasamos a los anticuerpos antinucleares. Que esto es lo que solemos llamar FAN. Bien, antes de tener ahora la cursada de reumato, ¿ustedes habían escuchado sobre el FAN? Cómo se informa, en qué momento se puede pedir, en algunas otras enfermedades que son FAN positivo. Bueno, perfecto. Cualquier cosa me avisan porque estoy con unos auriculares inalámbricos y capaz que se puede llegar a cortar. En realidad, los anticuerpos antinucleares, si vamos un poco en la historia, ¿se acuerdan en patología que estaban las células LE, que lo habían hecho en una punción de médula ósea, y que estas células tenían presentes fagocitos que tenían en su interior material nuclear intacto y que ese material nuclear estaba opsonizado por autoanticuerpos. Eso comenzó el estudio para ver que existían anticuerpos que estaban dirigidos contra antígenos nucleares y citoplasmáticos. Entonces, el FAN, vamos a decirle FAN, porque si no es muy largo decirle anticuerpos antinucleares, lo que ustedes tienen que saber que la presencia de un FAN positivo, lo que nos está hablando a nosotros, es de la presencia de autoanticuerpos que se unen a diferentes antígenos nucleares, pero también así citoplasmáticos. ¿Está bien? No son solamente anticuerpos antinucleares, sino que también pueden ir contra ciertas estructuras del citoplasma. Entonces, si nosotros vemos que hay un paciente que tiene FAN positivo, tenemos que pensar de que ese paciente tiene ciertas características de autoinmunidad y tiene ciertos autoanticuerpos. ¿Bien? ¿Cómo es que se hace la muestra, la prueba de estos autoanticuerpos? Se agarra el suero de los pacientes y se lo pone en un preparado, en un sustrato, que son unas células que se llaman HEP2 o HEP2. ¿Qué son estas células? Son células de un preparado de un carcinoma de laringe. Como ustedes saben, vieron que los diferentes tipos de cáncer pueden llegar a estar muy diferenciados o pobremente diferenciados, y las células cancerígenas suelen replicarse de una manera mucho más alta que las células no cancerígenas. Entonces, estas células, las características que tienen es que se encuentran en estadios de la división celular muy frecuentes, entonces se exponen muchos antígenos, a diferencia de otras células que no se replican de tanta manera. Entonces, de esa manera, vamos a tener un conjunto de antígenos mucho más amplio para ver si hay algún autoanticuerpo que se una a esas estructuras. ¿Bien? Esa técnica se utiliza en una inmunofluorescencia, que ahora lo vamos a ver algunas fotitos de ejemplo, y lo que tenemos que saber es que esa prueba positiva se va a expresar en un título. ¿Bien?
que el primer título positivo que se va a expresar en el laboratorio va a ser 1 en 80. Entonces va a ir 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320, 640. Y eso es lo que nos va a querer decir que cuanto más alto el título, mayor frecuencia de autoanticuerpos, mayor frecuencia no, mayor cantidad de autoanticuerpos tiene ese paciente en el suero. Bien, tenemos que saber además que puede llegar a haber un porcentaje de la población que tenga títulos de FAM positivo presentes y que no tenga ninguna enfermedad, pero esos títulos de FAM positivo suelen ser títulos bajos. Bien, muchas veces por debajo de 1 en 320 y si fuera 1 en 40, puede llegar a estar presente hasta en un 32%. Bien, entonces acá vemos una foto de ejemplo en donde acá lo que se ve verde brilloso son los núcleos, los citoplasmas no se ven porque no habría autoanticuerpos frente a algunas estructuras del citoplasma. Y en este caso vemos que se van a generar diferentes patrones de esa inmunofluorescencia, que son los patrones que vamos a ir viendo a lo largo de la charla y que nosotros nos van a dar una idea de qué anticuerpos están presentes. Entonces, como vemos acá hay autoanticuerpos que se están uniendo a ciertos antígenos, pero no nos dice qué anticuerpo es ni qué antígeno es el que está presente, sino que lo que nos va a dar una idea es el patrón en el que se está haciendo la inmunofluorescencia positiva. Entonces, vieron que, no sé si recuerdan en la charla, se lo dijo la doctora Belén Virasoro, que los pacientes con síndrome de Sjögren pueden tener FAM positivo y que eso puede tener un determinado patrón. ¿Eso se acuerdan? Sí, sí. Bueno, un patrón moteado. El patrón moteado es este que se ve acá. No es necesario que sepan cómo se ve la inmunofluorescencia del patrón moteado, ¿bien? Lo que yo quiero que entiendan es que hay diferentes patrones y esos diferentes patrones de la inmunofluorescencia a nosotros nos van a hacer sospechar que hay algunos otros anticuerpos presentes. O sea, ¿qué anticuerpo es el que está presente en ese patrón? Los patrones del FAN son los que están acá, ¿bien? Y vamos a tener que el FAN ese puede ser positivo, nuclear, puede ser FAN positivo nucleolar, puede ser un FAN positivo citoplasmático y también puede ser un FAN positivo del aparato mitótico. Dentro de los diferentes tipos de patrones vamos a tener que puede ser un nuclear periférico, un nuclear homogéneo, un nuclear moteado, un nuclear centromérico, ¿bien? Puede llegar a ser un citoplasmático reticular, por ejemplo, y así con las diferentes cosas. Entonces, si pasamos a los diferentes patrones, vamos a ver que, por ejemplo, el más común de los patrones es el patrón homogéneo, como vemos acá. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque si nosotros tenemos un paciente con un FAN que tiene un patrón homogéneo, tenemos que saber qué anticuerpos ir a buscar. ¿Bien? Si pensamos en un homogéneo, no vamos a ir a buscar un anti-Rho, por ejemplo, que es el patrón moteado como vieron en el síndrome de Sjögren, sino que vamos a ir a buscar otros anticuerpos. ¿Qué anticuerpos vamos a sospechar que el paciente puede llegar a tener con un patrón homogéneo? Sobre todo, y el más importante, es el anti-ADN, como dice ahí en la diapositiva. ¿Qué otros autoanticuerpos pueden llegar a ser un patrón homogéneo? Por ejemplo, los anticuerpos de la tiroides, los antitiroideos de la enfermedad de Hashimoto. Otro anticuerpo que puede dar patrón homogéneo es el antihistonas, por ejemplo, del lupus secundario a drogas, el lupus light. Hay ciertas drogas que pueden dar un lupus similar al lupus sistémico y el anticuerpo presente es el antihistonas. Ese anticuerpo antihistonas suele dar un patrón homogéneo. El esclero 70 de la esclerodermia también puede llegar a dar un patrón homogéneo. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que le pidieron un FAN y tiene un FAN homogéneo y no le pidieron ningún otro anticuerpo, yo le debería pedir esos anticuerpos que les nombré recién. Ahora, supongamos que el paciente no tiene un patrón homogéneo y tiene un patrón moteado. El patrón moteado responde a los anticuerpos que solemos llamar
ENAs, ¿bien? Que son antígenos nucleares extraíbles. Esos ENAs son el anti-SM, el anti-RO, el anti-LA, el anti-RNP, entre otros, ¿bien? Entonces, un patrón moteado, ustedes tienen que saber que son el patrón que suele estar positivo en el anti-RO, el anti-LA, el anti-CM y el anti-RNP. Con eso después van a ser de diferentes enfermedades. Después vamos a ver un poco más rápidamente que vamos a tener otros patrones como el nucleolar, ¿bien? Que reaccionan contra el ARN nucleolar. Después vamos a ver algunos ejemplos. Podemos ver un patrón centromérico, que van a ser múltiples puntitos que van a brillar los centrómeros. Es similar al patrón moteado. Y el anticentrómero es un anticuerpo característico de la esclerodermia, por ejemplo. Si pasamos del patrón nuclear a un patrón citoplasmático, como ven ahí en la foto, ven que se ven los citoplasmas en esta inmunofluorescencia y van a estar dirigidos contra diferentes componentes del citoplasma, ribosomas, mitocondrias, proteínas del citoesqueleto. Acá vemos diferentes ejemplos, ¿ves? De un patrón periférico, de un patrón homogéneo, uno moteado. Entonces, esto no es que tienen que saberlo, pero es para que ustedes tengan una idea de dónde salen esos patrones. Acá patrones citoplasmáticos, vemos en la foto A el reticular, en la B el granular, granular polar y el fibrilar. Y esto es del aparato mitótico. Con respecto al patrón nucleolar, ¿qué anticuerpos pueden estar presentes? Por ejemplo, el PMSCL o el anti-Q. Esto puede estar presente en los síndromes antisintetasa, por ejemplo. El nucleolar granular va a estar presente, el más importante es el anti-esclero70 o el anti-ARN polimerasa, que estos están relacionados a la esclerodermia sistémica. Y, por ejemplo, el nucleolar aglomerado, el U3-RNP, que también es de la esclerodermia, sobre todo de la variedad difusa. Esto es un cuadro muy esquemático, ¿bien? En donde nosotros tenemos un paciente que tiene un FAN negativo y estamos sospechando alguna enfermedad. Si no tenemos nada de sospecha, tendríamos que reconsiderar el diagnóstico. Si ahora tenemos un FAN positivo en título bajo y poca sospecha clínica, tendríamos que reconsiderar el diagnóstico también. Ahora, si tenemos un título bajo, pero alta sospecha clínica, dependiendo qué anticuerpo tenemos, podríamos hacer el diagnóstico de estas enfermedades que están acá. Esto no entro en detalle porque lo van a ir viendo en las diferentes clases. Y si tenemos un FAN positivo en un alto título y tenemos además diferentes características clínicas, obviamente que ahí vamos a llegar al diagnóstico. El diagnóstico no lo hacemos solamente con la presencia de un anticuerpo. Hay algunos que nos pueden dar una mayor tendencia, una mayor frecuencia de que tenga una enfermedad, pero siempre tiene que ir acompañado del contexto clínico del paciente. Bueno, entonces, saliendo un poco de lo que era el FAN, yo les comenté que el patrón homogéneo, sobre todo, lo que teníamos que ir a ver era si existía la presencia de este anticuerpo que se llama anti-ADN. Lo que ustedes tienen que saber que este anticuerpo es característico del lupus, ¿bien? Y la prueba se puede hacer, el anticuerpo, pedir directamente el anticuerpo anti-ADN, se puede hacer por inmunofluorescencia, que sería esta fotito que vemos acá, y se hace sobre otro sustrato, no en células EPCHU, sino que se hace sobre este sustrato que se llama Critidia luciliae, ¿bien? Si este anticuerpo es positivo, tenemos que ir a buscar a ver si el paciente no tiene lupus, y si en un paciente que tiene lupus y este es positivo, tiene un aumento, sobre todo vamos a tener que ir a buscar si es que tiene un compromiso renal. Los títulos de este anticuerpo, a diferencia de los otros que nos sirven para el diagnóstico, también nos van a servir para hacer un seguimiento y ver si es que existe un aumento en la actividad al aumentar el título de este anticuerpo. Entonces, tanto el complemento, como estuvimos hablando al principio de la clase, que bajaba y se reducían los niveles de complemento frente a un cuadro de un lupus activo, el anti-ADN también va a ser otro anticuerpo que nos va a servir para ver si ese lupus está activo, y cuanto más activo esté, más alto el valor del anti-ADN.
Acá vemos algunos ejemplos de la inmunofluorescencia, cómo brilla este sector, a diferencia de este que es negativo. Pasando un poco a los ENAs, que ya lo estuvimos hablando, bueno, el anti-SM y el anti-RNP, saber que el anti-SM es muy específico de lupus. Si tenemos este anticuerpo presente, vamos a tener que ir a buscar que el paciente no tenga lupus. Y el anti-RNP es el anticuerpo característico de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Recuerden que estos anticuerpos ENAs nos daban un FAN moteado. El anti-RO y el anti-LA, también saber que son los anticuerpos del Sjögren, pero no solamente el anti-RO puede estar presente en el Sjögren, sino también que puede estar presente en el lupus. Y recordar el bloqueo cardíaco congénito en mujeres embarazadas que presenten este anticuerpo. Uno le tiene que ir haciendo el seguimiento al feto, ¿bien? Porque pueden llegar a presentar esta entidad que es el bloqueo cardíaco por pasaje placentario del anticuerpo y daño directo sobre el miocardio. En la esclerodermia, ya se los estuve comentando también, vamos a tener dos o tres anticuerpos importantes. El anticentrómero, que generaba un patrón centromérico, es más frecuente en la esclerodermia, ¿bien? En la versión limitada. Y el anti-esclero70 y el anti-ARN polimerasa es sobre todo de la variante difusa. Eso lo van a ver también con el doctor Mariano Rivera. Y para terminar, en esta parte de autoanticuerpos, nombrar algunas cositas de los ANCA. Estos, si hicieron nefro, quizás lo recuerden de las glomerulonefritis rápidamente progresivas, la poliangiitis microscópica, o el síndrome pulmón-riñón. Lo que tenemos que saber es que son anticuerpos dirigidos contra proteínas del citoplasma, de neutrófilos y de monocitos. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir ANCA también. Son marcadores serológicos de vasculitis y se pueden realizar estas pruebas por inmunofluorescencia indirecta con dos patrones. No es que uno puede pedir el ANCA-C y si tiene un ANCA-P y no lo pedí, no se lo van a hacer. Uno pide el ANCA y después, cuando se informa ese ANCA, nos deberían informar si es un ANCA-P o un ANCA-C. ANCA-P, ¿por qué? Por perinuclear, ¿bien? Y ANCA-C por citoplasmático. Como podemos ver acá, en estas dos fotos tenemos el ANCA-P, que es perinuclear, y este es el ANCA-C, que en la inmunofluorescencia brilla el citoplasma. Esto, al igual que el FAN, nos da una expresión de que sí existen ciertos anticuerpos que están dirigidos contra esas estructuras. Pero ¿cuáles son esas estructuras, esos antígenos que son responsables de la unión de estos anticuerpos? Bueno, en el ANCA-P suele ser el antígeno diana, la mieloperoxidasa. Y eso también se puede pedir en una muestra de laboratorio, los anticuerpos antimieloperoxidasa. Y en el ANCA-C, el antígeno diana más frecuente, pueden existir otros, es la proteinasa 3, que también lo vamos a pedir en una muestra. Si nosotros estamos sospechando una vasculitis ANCA, podemos pedir el ANCA, podemos pedir antimieloperoxidasa y podemos pedir antiproteinasa 3. Bien, bueno, esta fotito como para cambiar un poco de tanta información. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto de los autoanticuerpos? Después, cuando vayan viendo las diferentes enfermedades, van a ir viendo dónde sale el anti-RO, el anti-LA, el anti-esclero70, el anticentrómero, el anti-RNP, después cuando vean los anticuerpos del lupus. Entonces, para eso recuerden que el FAN es una expresión de la presencia de autoanticuerpos y que los diferentes patrones nos van a orientar a nosotros qué autoanticuerpo puede estar presente en ese paciente. ¿Bien? ¿Quieren preguntarme algo con respecto a esto? ¿No? Bueno. Creo que tenemos que procesar la información. Sí, es mucha información. Yo después, igual de todas maneras, les mando la clase, ¿bien?
Pero traten de verlo de esa manera. O sea, el FAN es una expresión de que hay autoanticuerpos, ¿bien? Pero no nos dice qué autoanticuerpo está. Si yo a un paciente le pido el FAN y le pido el anti-DNA, le pido el anti-RLO, el anti-LA, el anti-CN, le pido todo, obviamente que ahí ya voy a saber qué autoanticuerpo está. Pero no siempre a todos los pacientes se le piden todos los anticuerpos, porque si no, imagínense que sería un gastadero de insumos y de solicitar pruebas sin un contexto ni tampoco una idea de lo que uno está pidiendo. Uno siempre, los estudios que tiene que solicitar tienen que estar dirigidos hacia la presunción diagnóstica que yo tengo, porque si no uno pide así a mansalva cosas y después también se puede encontrar con otras cosas positivas y no saber qué hacer. Entonces, el FAN positivo es indicio de que hay autoanticuerpos y nos va a dar una idea de ese patrón que otros autoanticuerpos están presentes que son más específicos de las enfermedades. ¿Bien? Bueno. Doctor, una pregunta. Sí, Fabiola. Usted habló que habían personas que tenían FAN positivo con títulos bajos y que no Sí. necesariamente eran con alguna enfermedad autoinmune. Sí. ¿Estas personas podrían progresar? ¿Habría que hacerles un control? O sea, muy aparte de las otras sintomatología clínica o... Claro, eso es una buena pregunta. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un FAN positivo en un bajo título, ¿no? Y no tiene ningún indicio clínico para sospechar una enfermedad, y supongamos que tiene un FAN 1 en 80, no lo vamos a seguir en el tiempo. Lo más probable es que eso sea un falso positivo y no tenga ninguna enfermedad. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un FAN positivo en bajo título, pero tenemos alguna sospecha clínica, y lo vamos a ir siguiendo en el tiempo, quizás lo volvemos a repetir en 6 meses, vamos controlando que no aparezca nada en el medio, bien, le damos pautas de alarma y lo vamos controlando. Y si supongamos que no tenemos ningún indicio clínico de ninguna enfermedad, pero el paciente tiene un FAN positivo en un alto título, bueno, ese paciente también lo vamos a seguir en el tiempo. ¿Está bien? Supongamos que tiene un FAN 1 en 640, un FAN 1 en 1280, y bueno, lo vamos a citar quizás la primera vez en 6 meses. Después, si el paciente lo vamos estudiando y no aparece nada, quizás una vez por año lo citamos y lo revisamos y le solemos pedir unos análisis nuevos para ver si no tiene positivo algún otro anticuerpo. ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, entonces pasemos al líquido sinovial. ¿Qué hora estamos? 12:20. Bueno, perfecto. Con respecto al líquido sinovial, tenemos que saber que en reumatología el estudio del líquido sinovial es algo importante, ¿bien? Y puede ser un examen de rutina, sobre todo para el diagnóstico de algunas enfermedades que cursan con, por ejemplo, una monoartritis de rodilla, que es aguda, que el paciente no tiene ningún diagnóstico, lo vamos a punzar y vamos a poder hacer diagnóstico. De la misma manera, también puede llegar a ser un paciente que ya tiene un diagnóstico, que vamos a necesitar a ver qué es lo que está pasando en esa articulación, y también vamos a poder sacar líquido, mandarlo a analizar, y de la misma manera aliviarle el dolor y mejorar la inflamación de esa articulación, y en el mismo pinchazo infiltrarlo, por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué es el líquido sinovial? Es un ultrafiltrado del plasma que tiene otros componentes, que facilita el movimiento, es como si fuera un lubricante en la articulación, y además va a evitar que se formen adherencias. La articulación que más líquido sinovial tiene es la rodilla, y vean que no excede los 2 milímetros, es incoloro, tiene un pH similar al sérico, y una temperatura menor. Y las articulaciones suelen presentar una presión negativa. Si eso aumenta, puede llegar a verse comprometido el flujo sanguíneo de la sinovial, y eso generar más inflamación y más daño. Va a tener ciertas características normales,
va a tener células entre 50 y 70 por milímetro cúbico, aunque en la práctica se considera normal por debajo de 200. El predominio de esas células va a ser el predominio mononuclear, no debería tener eritrocitos y puede tener otras sustancias presentes. ¿Cuándo vamos a hacerle a un paciente una artrocentesis? Bueno, como les dije antes, por ejemplo, una monoartritis aguda de causa desconocida. Si un paciente sospechamos que tiene una artritis séptica, también. Si pensamos que pueda llegar a tener una enfermedad por cristales como la gota, esa clase se la voy a dar yo, también. Frente a un paciente que le tenemos que aliviar el dolor de esa articulación, generar una infiltración, lo vamos a hacer también. Hay algunas contraindicaciones que son algunas entendibles, ¿bien? Por ejemplo, como si hay poca colaboración del paciente, si hay una infección en el lugar donde tenemos que generar la artrocentesis. Bueno, por esto es bastante similar y común a otras funciones también. ¿Qué ventajas vamos a tener? Bueno, las ventajas del diagnóstico, podemos generarle un alivio rápido del dolor al paciente, de esa manera también se va a restablecer la función de la articulación, podemos infiltrarlos, podemos ponerle diferentes medicamentos. ¿Y desventajas? Bueno, sabemos que no es un proceso curativo, el alivio puede ser solo temporal y puede también enmascarar, si hacemos una infiltración, una enfermedad subyacente. Este cuadrito creo que es parte de lo más importante de esta parte del líquido, de la charla del líquido sinovial. Bien, entonces vamos a dividir el líquido en diferentes grupos. Vamos a tener un líquido normal, a un grupo no inflamatorio, hay grupo inflamatorio y hay grupo séptico. Como vemos, el líquido normal tiene menos de 1 mililitro y puede ir aumentando dependiendo del estado inflamatorio. La viscosidad del líquido normal va a ser alta. En el grupo no inflamatorio también va a ser alta. Por ejemplo, un grupo no inflamatorio es un paciente que tiene artrosis. En el grupo inflamatorio, que sería un paciente con artritis reumatoidea, por ejemplo, esa viscosidad se va a perder y en el séptico va a variar. El color normal va a ser un color incoloro o amarillo pálido. Se puede volver inflamatorio en el inflamatorio y no inflamatorio, y en el séptico va a ser variable. Va a ser transparente en este grupo y va a ser opaco en estos. Y el recuento celular obviamente va a aumentar. Lo que tenemos que saber es que en el grupo no inflamatorio puede estar presente hasta 3.000, más de 3.000 en el grupo inflamatorio, pero nunca más de 100.000. De la misma manera va a cambiar el predominio, con un predominio mayor al 85% de polimorfonucleares en el séptico. Bueno, y el cultivo, obviamente que solamente debería ser positivo en el grupo del líquido sinovial séptico. Algunas características, como vamos a poder ver, algunas ya las estuvimos diciendo, ven que el líquido es transparente, se puede leer por detrás de él, puede ser turbio por diferentes características que también lo fuimos viendo, si es un líquido inflamatorio, puede ser turbio por la presencia de aumento celular, pero también puede ser turbio por la presencia de cristales, de lípidos. En el líquido purulento puede llegar a ser un color blanquecino amarillento, eso nos está hablando de que hay una gran celularidad. Y saber que en algunas enfermedades como la artritis reumatoidea o las espondiloartritis seronegativas, pueden verse líquidos que nos hagan parecer purulentos, pero cuando lo mandamos a analizar, no van a llegar a un recuento celular mayor a 100.000. ¿Está bien? Acá vemos algunas muestras de líquido hemorrágico. Y acá vemos como una comparación entre un líquido transparente, en este que es turbio, podría llegar a ser un líquido séptico, y un líquido hemorrágico. Acá hay otros ejemplos más, que no son tan frecuentes como el líquido quiloso o el gredoso, bien, que es como una tiza, y esto está relacionado a ciertos depósitos de cristales en la gota o casos de hidroxiapatita. Eso lo vamos a ir viendo bien en las clases de cristálicas. Doctor, una pregunta. ¿El de la derecha Sí. era el quiloso?
¿El de la izquierda? No, derecha. Este es el quiloso, ¿bien? Que es como más, sobre todo, por la presencia de lípidos. Y este es el gredoso. Gracias. Bueno, esto con respecto a la viscosidad, lo que tenemos que saber es que normalmente tiene una filancia el líquido sinovial de 3 a 5 centímetros. Si nosotros lo sacamos con una jeringa y lo vamos sacando lentamente, se debería formar una gota filante de 3 a 5 centímetros. El líquido inflamatorio cae rápidamente. Y otro de los pasos que también, esto lo deberíamos hacer los reumatólogos, pero muchas veces no tenemos los elementos como para poder mirarlo, lo que deberíamos hacer ese líquido es mirarlo con un microscopio de luz polarizada. ¿Para qué sería importante esto? Sobre todo en las enfermedades cristálicas, en donde vamos a poder encontrar presencia de cristales, por ejemplo, de ácido úrico o cristales de hidroxiapatita o cristales de pirofosfato de calcio. Esto presten un segundo de atención porque es un poco a veces confuso, pero ¿cuál es la explicación de por qué mirar esto del líquido sinovial con una luz polarizada? Porque los diferentes cristales de ácido úrico o de calcio van a presentar una particularidad que se llama birrefringencia. Y dependiendo cómo incida la luz en esos cristales, van a brillar de una manera diferente. Por ejemplo, de un color azul o de un color amarillo. Yo tengo la posibilidad de mover ese haz de luz y dependiendo cómo incida la luz y qué color brille ese cristal, yo voy a poder hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, entre cristales de ácido úrico o cristales de otro tipo de elemento. Entonces, acá vemos, por ejemplo, en esta foto, hay presencia de cristales de ácido úrico, pero esto no es un microscopio de luz polarizada, sino que es un campo oscuro. Entonces ven cómo se ven los cristales como si fueran formas de agujas. ¿Qué es lo que pasa? Uno acá ve las fotos y es fácil darse cuenta, pero en la realidad es bastante difícil hacer un diagnóstico diferencial entre los diferentes cristales. Entonces, al examen con la luz polarizada, si nosotros encontramos las características de birrefringencia de un cristal en particular, nos va a dar una ayuda un poco mayor para llegar a un diagnóstico. Entonces, acá como vemos esta foto de cristales de ácido úrico, de urato monosódico, ven cómo pueden brillar de manera azul, como acá, o de manera amarilla. ¿Bien? Entonces, ¿cómo son los cristales de urato monosódico? Lo que tenemos que saber es que tienen forma de agujas o de bastones y van a tener una birrefringencia intensa negativa. Esto es algo conceptual que lo tenemos que saber así. ¿Por qué es negativa? Porque va a brillar de color azul cuando la luz se encuentra de manera perpendicular al eje del compensador y de color amarillo cuando está paralelo. Entonces, en esta foto que tenemos el ejemplo acá, tenemos que saber que la luz va a estar viniendo en esta dirección. ¿Ven la dirección de la flechita que yo estoy haciendo? Sí. Bueno, si la luz viene de esa manera y esto brilla de manera azul y este de manera amarilla que está paralelo y este perpendicular, entonces yo voy a saber que esa birrefringencia es negativa y esto es un cristal de urato monosódico. Acá vemos algunos ejemplos, ven por esto que parece un ovillo, acá se ve bien por dónde proviene la luz, vendría de este lado y como estos son azules y estos son amarillos. Y acá se ve bien la forma de aguja. Si pasamos al pirofosfato de calcio, la birrefringencia es positiva, entonces es al revés. En estas fotitos tenemos la dirección de la luz de donde viene, entonces en este que es paralelo es azul y en este que es perpendicular es amarillo. ¿Vamos a tener otros cristales? Sí, podemos encontrar otros cristales como de hidroxiapatita o sales de calcio. A veces no muestran birrefringencia o si la presentan es muy débil. Y se pueden teñir también como para llegar a un diagnóstico más preciso. Se pueden ver otros cristales también, como cristales lípidos de colesterol.
Y también, por ejemplo, en esta última foto se pueden ver cristales que son más groseros y más grandes. Por ejemplo, si al paciente se le había realizado una infiltración y se le puso un corticoide de depósito, tienen esta forma los cristales de los corticoides y lo podemos encontrar en una punción posterior. Este cuadrito es un poco conceptual y para que vean las diferencias de manera resumida. Después lo pueden ver tranquilos cuando vayamos viendo también el resto de las clases de artritis cristálicas. Bueno, con esto fuimos un poquito más rápido, pero es más que nada para que les quede el concepto sobre el líquido sinovial. Nos es de mucha utilidad a los reumatólogos para llegar a un diagnóstico, aunque a veces no podemos analizarlo de la manera que quisiéramos, y también a veces uno no cuenta con el tiempo para analizarlo a la brevedad, ni bien uno realizó la infiltración o la artrocentesis, y puede pasar de que el líquido ese sinovial se pierdan las características, es como que se eche a perder si uno no lo analiza rápidamente. Cualquier cosita, cualquier duda de esta clase, hoy tuvieron 3 clases, me imagino ya que estarán quemados. Vayan viendo, quizás algo ya se los dijo la doctora Virasoro, no dejen como muy para después todas las charlas, traten de ir viendo a ver de qué son las cosas, si pueden ir agregando algo de algún libro o de algún paper, como para ir leyendo e ir agregando información y que no se les junte todo, porque encima la cursada de ustedes la redujeron una semana y tenemos encima, bueno, es un día que, porque creo que el lunes suspendieron el feriado, ¿no? Supuestamente sí, pero... Supuestamente sí. Bueno, después eso lo veremos con los diferentes doctores. Si no, lo que suele pasar es que uno, mientras va teniendo las clases, va diciendo, bueno, esto lo voy manejando, pero después se van agregando cosas y uno se hace un matete terrible. Cualquier cosa, si tienen alguna duda de esta clase, me pueden preguntar cuando les dé las próximas clases. Hay algo de las artritis cristálicas que tiene relación con esto del líquido sinovial, y si no, cualquier cosa me preguntan, no hay ningún problema. ¿Está bien? Doctor, una pregunta, ¿dónde se puede leer esto de Laboratorio General de Reumatología? Bueno, hay algunos lugares, no sé si el doctor Duarte Noel les habló sobre dónde pueden leer. No les dijo nada. Bueno, yo después le voy a decir, porque él suele avisarles de dónde leer. Hay un manual de reumatología que es el manual SER,